dinosaurios proliferaron desde mediados del período Triásico hasta el final del Cretáceo, 65 millones de años atrás, momento en que la mayoría de ellos, con excepción de las aves, se extinguieron repentinamente. A pesar de su desaparición, los dinosaurios han cautivado la imaginación humana desde que se comenzaron a descubrir y estudiar científicamente sus restos a comienzos del siglo XIX. Arraigados profundamente en la cultura popular, hoy son sinónimo de la fascinación por el mundo prehistórico. Su desaparición trágica los tiñe de un halo de misterio que se extiende a través de todas las culturas del planeta. ¿Cuáles fueron las causas de su desaparición? ¿Cuál fue su impacto para la evolución de la vida en la Tierra? Esas preguntas constituyen la hoja de ruta que nos guiará por el recorrido de este capítulo. Dinosaurio. Etimología. El término dinosaurio fue propuesto en 1842 por Sir Richard Owen. La palabra deriva del griego deinos, terrible, y sauros, lagarto o reptil. Los dinosaurios fueron extremadamente diversos y dominaron los ecosistemas terrestres durante 160 millones de años aproximadamente. Los tiempos de la Tierra, contados a través de millones de años, demuestran la asombrosa adaptación de los seres que la han habitado. Los dinosaurios, ejemplares animales que dominaron la Tierra, se destacaron por su variedad anatómica y su distribución geográfica, ocupando todo el territorio del planeta. Luego de miles de años de evolución, colapsaron ante un fenómeno de proporciones globales, en lo que fue la última extinción masiva a escala planetaria hasta nuestros días. En comparación con las demás especies, el hombre ha transitado un periodo muy breve de tiempo por la historia geológica del planeta. Entender la causa de la desaparición de los dinosaurios puede ayudarnos a encontrar el camino para nuestra supervivencia como especie. Hasta el momento, se conocen más de 400 especies diferentes de dinosaurios. Sus restos se concentran principalmente en Mongolia, desiertos de África, Canadá, China, Australia, Estados Unidos y en América del Sur. En Argentina, se hallaron restos de alrededor de 40 especies, un 10% del total mundial. Los primeros fósiles descubiertos en Argentina fueron realizados aquí, en el ámbito de la región pampeana, precisamente en Luján. Pero luego, tiempo más tarde, la visita de Charles Darwin amplió estos hallazgos a otras zonas, también del ámbito bonaerense, en el sur, cerca de Bahía Blanca. Él hizo importantes hallazgos en 1832. Luego también él visitó Patagonia y en el ámbito de Santa Cruz encontró fósiles también de criaturas como Macrauchenia, que era un animal parecido a un camello, aunque no tenía nada que ver con ellos. Pero lo cierto es que Darwin participó de estos hallazgos que excedieron el ámbito bonaerense o el ámbito de la región pampeana. Tiempo más tarde, Florentino Ameghino, con la ayuda importantísima, decisiva de su hermano Carlos, hicieron fantásticos hallazgos en Patagonia, en distintas provincias, fundamentalmente concentrados en Chubut y Santa Cruz. Y ellos comenzaron a construir, con estos descubrimientos e interpretaciones, lo que sería el andamiaje, el edificio de lo que fue la evolución de los mamíferos en los últimos 65 millones de años. Posteriormente, obviamente, a los estudios y hallazgos de los Ameghino, otros paleontólogos entraron en escena. Tanto especialistas extranjeros como fundamentalmente argentinos. Debemos destacar paleontólogos de renombre internacional como Osvaldo Reich, Rodolfo Casamichela, José Bonaparte, Rosendo Pascual. Fueron ellos quienes hicieron notables aportes, ampliaron realmente
el conocimiento de lo que tenemos en los últimos 200 millones de años. Es decir, abarcan lo que es la era mesozoica, la llamada edad de oro o la era de los reptiles, y subsiguiente lo que se llama la era cenozoica, que es la edad de oro de los mamíferos. Eso abarca más o menos 230, 250 millones de años. Decir que nuestro país es rico paleontológicamente hablando es cierto, pero el panorama va a estar completo si no solamente decimos es rico en los fósiles que aquí se descubren, sino que también en los científicos, en el desarrollo científico, en el desarrollo académico que el país tiene. Porque podríamos tener un país repleto de fósiles, como es nuestro caso, pero que aún sigan viniendo Charles Darwin a la Argentina para seguir encontrando los fósiles y ser ellos, o norteamericanos o ingleses, quienes nos desasnen a nosotros de qué fue lo que ocurrió aquí. Por suerte ese no es el caso. El mapa de la diversidad de especies halladas en nuestro país habla de una Argentina que se ha convertido en uno de los lugares más importantes para la investigación científica. Dinosaurios de distintas eras yacen bajo el subsuelo de nuestro país. En este contexto patagónico y al día de hoy, las provincias que obviamente descollan por sus hallazgos son Neuquén, Santa Cruz, Chubut y obviamente Río Negro. Se encuentran allí en este desierto patagónico que para nosotros es el lugar más atractivo para buscar fósiles. El de los paleontólogos nos encanta ir a los desiertos para poder ver con mayor facilidad las rocas y descubrir allí, encontrar los vestigios de esta vida pasada, de esta vida pretérita. Y Río Negro se ha develado como uno de los sectores más interesantes. La región patagónica, digamos, es muy importante a nivel paleontológico porque tiene una gran cantidad de yacimientos de la era de los dinosaurios, ¿no? De la era mesozoica. ¿Qué pasa? Hay muchos yacimientos que son de origen marino, entonces ahí no encontrás tantos dinosaurios, encontrás más caracoles y animales del agua, pero también hay muchos yacimientos que son también de origen terrestre, continental, digamos, entonces ahí es donde encontrás los dinosaurios grandes, ¿no? En general. Entonces, ¿qué pasa? Tenés toda la diversidad, tanto marina como continental, representada en la misma región, en la región patagónica. Y eso es muy importante para Argentina porque te abre toda una diversidad de campos de estudio bárbara. Porque el que le gustan los bichos acuáticos puede estudiar los bichos acuáticos, el que le gustan los bichos terrestres puede estudiar los bichos terrestres. Bueno, la Patagonia es uno de los yacimientos de dinosaurios y de animales prehistóricos más importantes que hay en el mundo. Es realmente increíble ir por Patagonia y encontrarse con cantidades enormes de huesos, cantidades enormes de animales, de plantas. Es realmente increíble y es realmente fascinante cuando uno se encuentra uno de esos huesos porque te traslada inmediatamente a un pasado muy lejano que nosotros no vivimos. En general, los estratos donde aparecen dinosaurios tienen muy buena preservación. Entonces, no solamente aparecen cosas grandes, sino que también aparecen cosas chicas. Entonces, eso es bueno porque no solamente conoces al dinosaurio, sino también sabes todo el entorno en el que vivía, ¿no? Tanto de plantas como de otros animales menores, ¿no? Digamos, como lo que más aporta en su acervo paleontológico a la provincia de Río Negro es lo que pertenece al último de los capítulos de la era de los dinosaurios. Esta era de los dinosaurios, la era mesozoica, que se divide en el periodo Triásico, de los más antiguos dinosaurios y reptiles, el periodo Jurásico, el famoso de las películas Jurassic Park. Este no está, por lo menos hasta el momento, documentado en la provincia de Río Negro, no significa que el día de mañana vayan a ser encontrados fósiles, pero lo que respecta al Cretácico es donde la provincia de Río Negro es sumamente importante, descolla por su importancia en cuanto al registro, a la abundancia, a la calidad de los fósiles que se descubren allí. La provincia de Río Negro tiene yacimientos muy importantes, lo que es fundamentalmente en los alrededores del lago Ezequiel Ramos Mejía. También hay fósiles muy destacados en todo lo que es la costa sur del Río Negro. Lugares que son llamados bajos, entre los cuales el Bajo de Santa Rosa, el Bajo de Trapalco, son los que realmente llaman la atención a los paleontólogos por la riqueza fosilífera. Tenemos mucho material del Valle de los Titanos. El Valle de los Titanos es un yacimiento que está a unos 40 kilómetros de acá de Roca.
es uno de los yacimientos considerados más importantes de la Patagonia. Es impresionante ese lugar porque no puedes caminar sin pisar un hueso. Tiene una riqueza paleontológica muy importante. Y ahí lo que tenemos son bochones de ese lugar. Y creemos que es un meandro de un río, es la curva donde se iban depositando. Están todos los huesos desarticulados, no encontrás nada articulado. Y por eso es que creemos que es la curva de un río, que todos los animales que morían iban arrastrados por el río hasta ese lugar. Pero es una hectárea que está llena de huesos. Haces un pozo y encontrás un hueso. Lo que tiene Patagonia es la gran cantidad de yacimientos. Entonces vos encontrás mucho en Patagonia porque aflora mucha cantidad de capas de tierra, de paquetes de estratigráficos, ¿no? De estratos, donde hay dinosaurios, o sea, capas de tierra mesozoicas. Y la mayor parte de la Patagonia, desde Neuquén, incluso desde el sur de Mendoza hasta Santa Cruz, hasta el sur de Santa Cruz, son todos estratos mesozoicos. Los estratos que están un poco más recientes, digamos, aparecen en los valles de los ríos o en la costa. Pero el resto es todo mesozoico, entonces tenés mucha cantidad de yacimientos. En conclusión, en las rocas descubrimos muchos tipos de fósiles, sean tanto de plantas como de animales, animales vertebrados o invertebrados. Los cuentan capítulos diferentes de la evolución de la vida en la Tierra. Y es como si la Tierra, nuestro planeta, atesorara en esas rocas los distintos capítulos de su evolución, como si fueran las páginas de un libro que nos cuentan, se despliegan ante nosotros para que nosotros sepamos, humanos, cómo fue la historia de este planeta. No creo que haya nada más importante que entender el origen de dónde venimos y poder interpretar hacia dónde vamos, pensando seriamente en todos los procesos para garantizar la educación, para garantizar el desarrollo que se viene de la mano de la tecnología para los próximos años y para la humanidad toda. Tenemos una ciencia paleontológica que está sólidamente desarrollada. Tiene su nacimiento con un Francisco Javier Muñiz, quien en 1820, 1825 y años subsiguientes encontró fósiles aquí en el ámbito pampeano, en Chascomús. Le siguió Florentino Ameguino, crea una escuela paleontológica muy fuerte. Como decíamos, un gran desarrollo en donde los paleontólogos argentinos tuvieron un rol sumamente destacado. Entonces somos partícipes de descubrir el fósil y de describirlos, de interpretarlos, o sea, que seamos nosotros, los paleontólogos argentinos, quienes escribamos esta historia, quienes podamos saber qué pasó aquí en estas tierras. Y obviamente también poder, de esa manera, generar hipótesis, interpretaciones que no se restringan al territorio argentino, sino que abarquen lo que es el hemisferio sur. En este sentido, el trabajo desarrollado por el paleontólogo José Bonaparte, fundamentalmente durante la década del 60, década del 70, el 80, 90, sigue activo todavía Bonaparte escribiendo, descubriendo fósiles y fundamentalmente interpretando. Esto ha permitido integrar el registro fósil argentino de dinosaurios en el contexto del hemisferio sur. Entonces, conectar la información de la Patagonia con la de África, con la de Madagascar, con la de la Antártida, con la de la India, con la de Australia. Quiere decir entonces que lo que tenemos aquí en Argentina y fundamentalmente en Patagonia, con el aporte de las provincias, obviamente, del acervo de Río Negro, de Neuquén, de Santa Cruz, de Chubut, tiene implicancia directa en la comprensión de la evolución de otros dinosaurios de otras regiones del hemisferio sur. O sea, aporta información crucial. Y en buena hora que seamos nosotros, los paleontólogos argentinos, los que estemos participando de esa interpretación, de ir escribiendo esa historia que excede a lo patagónico, que excede a lo argentino, que tiene que ver con continentes, continentes en evolución, en movimiento, a lo largo de millones de años. Pese a que en pocos años se ha avanzado en forma importante sobre el conocimiento de estos animales extraordinarios, todavía hay preguntas sin respuestas. ¿Cómo se comportaban los dinosaurios? Las interpretaciones sobre el comportamiento de los dinosaurios son inferencias generalmente basadas en la posición de los restos fósiles en su hábitat. Sin embargo,
los científicos consideran que las actitudes propias de cocodrilos y aves, los seres vivos más cercanos a los dinosaurios, pueden ser extrapoladas, en cierta medida, con el fin de presentar un esquema de comportamiento posible para caracterizar al grupo. Lo que a mí más me gusta, o que podría llamar mi especialidad, o lo que yo quiero trabajar, es la transición entre los dinosaurios y las aves. Esa transición es la que más me interesa, ¿no? Cómo los dinosaurios comenzaron a volar y a adquirir todas las características de las aves. ¿Eran de naturaleza gregaria? Abundantes grupos de huellas fosilizadas proporcionan pistas que sugieren que algunos dinosaurios se movilizaban en manadas. Dichas huellas, a veces contadas de a miles, demuestran que algunos géneros de dinosaurios podrían haberse movilizado en grandes grupos. ¿Los dinosaurios eran de sangre fría o caliente? Durante mucho tiempo, los paleontólogos se han preguntado acerca del sistema de control de la temperatura corporal de los dinosaurios. Algunas especies, como los grandes saurópodos, disponían de un mecanismo termorregulador especial. La homeotermia inerte y la homeotermia masiva conforman un sistema que permite mantener la temperatura corporal fluctuante. Cuanto más grande es la masa corporal, más retrasa el enfriamiento y el calentamiento del cuerpo. Así, algunas de las especies podían asimilar los grandes cambios de temperatura del medio ambiente. El hecho que hayamos encontrado tantos esqueletos, todos juntos. Y eso es una evidencia muy fuerte de que son animales gregarios, ¿no? De comportamiento que vivían en manadas, que las crías, encontrar crías con adultos, quiere decir que los adultos cuidaban activamente a sus crías hasta que sus crías llegaban a estadios de mayor porte, ¿no? Evidencia de eso son las zonas de nidificación que se encuentran en la provincia de Neuquén y de Río Negro, donde encontrás muchos nidos con muchos huevos, todos juntos. Es otro indicador de que anidaban juntos también los saurópodos, porque se defendían activamente entre ellos, siendo una manada de los predadores, ¿no? Acordate que no solo los saurópodos eran gigantes, sino los terópodos también. Entonces, estos animales seguramente vivían en manada y también migraban, ¿no? Porque te imaginas que comerían bastante para sostener tremendos portes Y en una manada. Sí, agotarían los recursos muy rápido. Necesitarían migrar continuamente, si bien siempre tenían la misma zona de nidificación. Debe haber sido un paisaje espectacular ver una manada de 30 titanosaurios de estos, de 30 laplatasaurus, con adultos y juveniles, con crías chiquitas como hemos encontrado. ¿Se ocupaban de sus crías? Durante la década del 80 se descubrieron pruebas de que los dinosaurios también se ocupaban de sus crías. Se han encontrado evidencias de restos fósiles de grandes nidos redondos sobre el suelo, distribuidos en forma de colonias, lo cual sugiere una nidificación comunitaria. También se han hallado evidencias que los dinosaurios volvían año tras año al mismo sitio a poner sus huevos. Aparentemente, se ocupaban del nido. Existía algún tipo de cuidado por parte de los padres que alimentaban a las crías después de su salida del cascarón. ¿Por qué eran tan grandes los dinosaurios? Los dinosaurios son los animales más grandes que jamás han existido en la historia. Quizás la fascinación de los humanos por ellos se origine en este aspecto. Distintas especies de saurópodos tenían dimensiones increíbles. Especies que medían de 15 metros hasta 35 metros de alto. Su peso oscilaba entre 20 y las 78 toneladas. En nuestro país fue descubierto uno de los más grandes saurópodos, el Argentinosaurus, que podría haber pesado unas 100 toneladas.
El Aplatasaurus pertenecía a una gran agrupación de dinosaurios herbívoros llamados titanosaurios, los dinosaurios, los reptiles titanes. Ese nombre alude al hecho de que muchos de ellos alcanzaron tamaños descomunales. Los ejemplos más impactantes a nivel mundial, por tratarse de los dinosaurios más grandes del mundo, son el Argentinosaurus, que fue descubierto cerca de Plaza Huíncul, en la provincia de Neuquén, y otro pariente cercano que fue descubierto por nuestro equipo de trabajo en la provincia de Santa Cruz y que lo bautizamos con el nombre de Puertasaurus. Estos dos grandes dinosaurios fueron descomunales. Los cálculos varían porque no tenemos sus esqueletos completos, pero suponemos que llegaban a tener 35 metros de longitud, contra los 10 del Aplatasaurus, contra los 6 de un Neuquensaurus. O sea que el Argentinosaurus y el Puertasaurus constituyen los ejemplos de las criaturas terrestres más grandes conocidos de toda la historia de la evolución de la vida en este planeta, y fueron descubiertos en Patagonia. Restos de titanosaurios descomunales, aunque menos conocidos, han sido encontrados también en Río Negro. Recuerdo de haber estado trabajando en las cercanías de Ingeniero Jacobacci, en los alrededores de un lago, Karilaufken, en la provincia de Río Negro, en donde aparecían huesos enormes de titanosaurios, comparables en su tamaño, eran fémures, los huesos que nosotros también tenemos en nuestras piernas, y estos enormes fémures representan obviamente criaturas cercanamente emparentadas con un Argentinosaurus o con un Puertasaurus. Quiere decir que manadas de grandes dinosaurios descomunales existieron en toda la Patagonia, por no decir en toda Sudamérica, al menos en Patagonia existieron, desde Santa Cruz a Río Negro, y predominaron en los últimos 30 o 40 millones de años de la era mesozoica. O sea que fueron no casos excepcionales, no que porque fueron tan gigantescos no podían moverse o no podían respirar y por lo tanto se murieron. Eran muy abundantes, fueron muy exitosos. Restos de titanosaurios se los encuentra en cuanta excavación o recorrido uno haga en estas rocas cretácicas de Patagonia. De modo tal que eran como el equivalente ecológico de los guanacos actuales, pero pensando en animales de 35 metros de longitud. ¿Cuáles son los parientes vivos más próximos a los dinosaurios? Siempre se ha considerado a los dinosaurios como reptiles y se suponía que sus parientes más próximos eran los cocodrilos. Sin embargo, los parientes vivos más próximos de los dinosaurios son las aves. Esta afirmación ha estado implícita durante muchos años, pero no se ha expresado con tanta claridad sino hasta hace muy poco tiempo. Yo creo que fuentes de información sumamente valiosas para poder comprender cómo se comportaban los dinosaurios, cómo movían sus patas, cómo utilizaban sus brazos para moverse, para correr, para cazar. Creo que la mayor fuente de información está en las aves, los descendientes directos de los dinosaurios. Cuanto más estudiemos un ñandú, vamos a poder entonces comprender cómo era el movimiento de las patas de un velociraptor. Cuanto más estudiemos el pie de un ñandú, mejor van a ser las reconstrucciones de las uñas y de los tendones que corrían por los dedos de un velociraptor, no solamente para sostener su pie, sino para accionar la garra que tenía en el dedo índice de sus patas traseras. Las aves pueden darnos valiosa información. Recordemos que al ser dinosaurios vivos nos hablan de muchas cosas, por ejemplo, cómo funciona el corazón de un dinosaurio vivo, lo vamos a aprender estudiando un ave. Cómo funcionan los pulmones de un dinosaurio, lo vamos a saber estudiando las aves. Y de esa manera poder extrapolarlo al mundo prehistórico, digamos, a los dinosaurios ya desaparecidos. Cortando huesos de aves y analizando sus anillos de crecimiento, sus estructuras histológicas, o sea, el tejido óseo, vamos a poder entonces comprender o tratar de
exponer hipótesis de cómo era el crecimiento de los dinosaurios de hace millones de años. Yo creo que en líneas generales las aves y muchas de las que tenemos aquí en Sudamérica pueden ser la clave para comprender mejor, para entender por lo menos algunos aspectos de la evolución de los dinosaurios. Desde luego que uno, cuando une las dos puntas de este proceso evolutivo, es decir, aves por un lado y cocodrilos por otro, que los podríamos considerar como más primitivos que los dinosaurios, entonces la información es mayor. Tenemos entonces formas de comparar, de poder entender y de enmarcar la evolución que ocurrió, digamos, como en el medio, comprendida entre los cocodrilos por un lado y las aves por otro. El período en que el hombre habitó la Tierra es infinitamente pequeño en comparación con la época durante la cual reinaron los dinosaurios en el planeta. Entender su evolución, sus destrezas y características nos acercan a uno de los hechos más fascinantes de nuestra historia biológica. Paleontólogos estiman que por lo menos el 99,9% de todas las especies de organismos que han existido están ahora extintas. Algunas especies han desaparecido y han posibilitado el surgimiento y desarrollo de nuevas especies de organismos que pueden adaptarse mejor al medio ambiente. Los geólogos están empezando a aceptar las extinciones en masa de especies de organismos como sucesos normales de la historia geológica de la Tierra. Existieron 5 extinciones masivas durante toda la historia del planeta. Quizás la más famosa e impactante fuera la que dio por finalizado el reinado de los dinosaurios. El hecho de que al final del Cretácico desaparecieran los dinosaurios y el 70% de todas las especies conocidas es aún un misterio por develar. Sacar la piedra del lado. Y estos dinosaurios ponían unos 12 o 14 huevos. No hay huevos, no hay nidos encontrados de dinosaurios terópodos. Recién ahora se publicó un trabajo de cáscaras de huevo asociadas a materiales de alvarezaurio. Se piensa que los dinosaurios carnívoros eran los que ponían estos huevos. El problema en paleontología es que a veces se encuentran los huevos aislados, pero como no se encuentra material asociado, no sabes quién lo puso el huevo. Entonces son todas conjeturas. ¿Trae pistolito? Pero la estructura de la cáscara, la microestructura, cuando lo cortás lo podés identificar y podemos ver si es de los mismos huevos que se encontraron con los alvarezaurio o no. Mirá, ahí hay más, mirá. A ver, Hay un nido, hay un nido. Ahí está de otra forma, mirá. Hay un nido, Tincho, hay un nido. Hay un nido. Sí, mirá, es de un terópodo. Numerosas teorías se han desarrollado sobre la extinción de los dinosaurios. Ninguna puede dar cuenta ciertamente del por qué estos animales desaparecieron de la faz de la Tierra. Los únicos datos certeros que tenemos sobre su comportamiento, hábitat y posible desaparición los brindan las rocas y los restos fósiles hallados en el campo. Están en forma caótica. Y acá tiene que haber más, entonces. Sí, tiene que haber, es un nido, Tincho. Para adentro tiene que haber más. Imagínate que un nido de estos animales es un nido grande. Mira, este es un pedacito. Barré acá, Tincho, a ver si no... Mirá, ahí hay más estructuras, Sí. Encontraste un nido, Tincho. ¡Qué increíble! Vamos a fotografiar. Pará. Déjame sacarle una foto. ¿Y dentro se puede encontrar algo? O... Y a eso hay que... ahora hay que hacer todos los estudios de eso. Pero... Tato, vení, ¿querés vos prepararlo hasta acá un poco? Con la punta, Tato. Todo porque hay más. Ro, ¿por qué no te prospectás para abajo a ver si no hay más huevos rodados? Ahora que debe ser un macro. Mirando un poquito acá también.
Esto, para la etología, el comportamiento de los animales, el tener datos así, son increíbles. Mariano. Mirá qué perfecto que está. Mirá qué perfecto que está todo. Barré ahí con el pincelito, voy a prestar el pincelito abajo. Tiene que haber pedacitos de cáscara suelta. Hay que conectarlo todo. Sí. Es muy difícil encontrar. Por lo general se encuentran las cáscaras así rotas en pedazos. Encontrar un nido, un huevo completo y ver que las cáscaras son tan familiares a las que ya se conocen de otros dinosaurios. De otros huevos asociados a dinosaurio terópodo, es estar casi seguro de que el material es de un huevo de terópodo. Poder ver la circunferencia total y poder conocer todos estos datos de la reproducción de estos animales y de la etología del comportamiento, saber que ponen los huevos y que encima cuidaban a sus crías, y que es increíble, es seguir aumentando datos. Esto educativamente dentro de la exhibición del museo para trabajar con plataformas educativas del comportamiento de estos animales, de la biología de estos animales del pasado, es increíble. Esto, ¿y cómo sabes que al lado no hay otro? Hay que sacar esto, hay que sacar el bloque. La luz pasa por arriba. Si estuviese recto esto, sí, la luz como es cohesivo, ¿viste? Tiene viscosidad. Se cae en la sombra. Cuando pasa por arriba, sí, se lo lleva las mías. Pero eso tiene que estar en un cuenco, ¿sí? Y la luz cubrió. Y una luz así. O sea, se ve que Presta el pincel, Tata. fue mojado directamente y da un gran luz. No arrastrar. Ahí sí, entonces ahí sí me cierro. Mira la estructura de la cáscara, el dibujo que tiene. ¿De cocodrilo no puede ser? No. Porque estas cáscaras son las mismas cáscaras que se encontraron con los otros alvarezsaurios. Iguales. Hay que verlo, hay que compararlo científicamente, ¿no? Hay que ver la microestructura, hay que ver todas esas cosas, pero son iguales. De trabajo del Museo Paleontológico de General Roca podemos conocer algunos datos más sobre la muerte de estos gigantescos animales. Este material está fantástico. Bueno, bien interesante. Muy desarticulado, muy mezclado, pero es un material interesante. Se complicó un poco la preparación, pero queda. Da para sacar algunos trabajos de ese material. Este es un cocodrilo de unos 92 millones de años. Es un animal relativamente pequeño. Bueno, fíjate, aparte la cantidad de plaquitas que hay. La cantidad. No puede ser otra cosa. Los osteodermos. Qué interesante ese hueso que está fisurado y está
que es una costilla posiblemente. Sí. Está quebrada y fusionada, es una quebradura que el animal tuvo en vida y que soldó, eso está soldado. Quiere decir que ese animal posiblemente se haya golpeado o haya recibido algún ataque de otro bicho y que se salvó y que todo empieza a contar la historia de ese ejemplar. Increíble. Se salvó, pero igual está acá. Pero igual está acá. Se salvó tuvo dos milagros. Se salvó cuando lo atacaron y se salvó después con el del tiempo y de la erosión y pudimos rescatarlo. Después de 92 millones de años que esté acá es un milagro, ¿no? A pesar de los millones de años que llevan estos huesos en estado fósil, son la única herramienta que nos acerca a hipótesis sobre su extinción. Extinción es un término utilizado en biología y ecología. Se refiere a la desaparición de poblaciones de organismos como consecuencia de la pérdida de hábitat, depredación e incapacidad para adaptarse a entornos cambiantes. Se considera extinta a una especie a partir del instante en que muere el último individuo de esta. Una extinción masiva, también llamada evento a nivel de extinción o L por sus siglas en inglés, es un periodo en el cual desaparece un número muy grande de especies. Se estima que en periodos normales las especies desaparecen a un ritmo entre 2 y 5 familias biológicas cada 1 millón de años. Normalmente, una especie se extingue dentro de los primeros 10 millones de años posteriores a su primera aparición, aunque algunas especies, denominadas fósiles vivientes, sobreviven prácticamente sin cambios durante cientos de millones de años. Bien, la paleontología está repleta de enigmas, de interrogantes. Entonces, los tres grandes enigmas son: ¿cómo es que se originaron los dinosaurios y por qué tuvieron tanto éxito? ¿Cómo es que se diversificaron y se transformaron en los dueños de los ecosistemas terrestres? La otra es ¿por qué crecieron tanto? Nadie tiene una buena respuesta para esto. Y obviamente la tercera es ¿por qué se extinguieron? Si eran tan abundantes, si eran tan diversos, si estaban tan bien adaptados, ¿por qué desaparecieron? Son estos tres enigmas y que en realidad los podemos extrapolar si consideráramos otros grupos de organismos. No es solamente restringido a los dinosaurios. Podemos hablar, por ejemplo, en el caso también de los mamíferos, nuestro linaje. Hay otros tantos organismos, incluso plantas, que han tenido su época de gloria y sin embargo se extinguieron. Entonces son los grandes interrogantes que plantea este proceso evolutivo de cuáles son los mecanismos que llevan a que un grupo se origine, se diversifique, sea numéricamente dominante y luego, tarde o temprano, se extinga, se produzca una desaparición de gran parte de sus componentes, de sus especies, o que se extingan por completo. Son aspectos que creo que vamos a demorar muchos años para que la paleontología o la biología pueda encontrar respuesta, ¿no? Dilucidar estos aspectos tan apasionantes pero tan difíciles de entender. Festival País. El primer evento ocurrió tras el cambio drástico de los hábitats marinos al descender el nivel del mar. El segundo, entre 500.000 y 1 millón de años más tarde, por el rápido crecimiento del mar. Los grandes afectados fueron los seres marinos al ser los únicos pobladores del planeta. Desaparecieron el 50% de los corales, 100 familias biológicas, el 85% de las especies de fauna. La causa más aceptada explica que la primera parte de la extinción fue causada al inicio de una larga edad de hielo que provocó la formación de grandes glaciares,
y por consecuente la bajada del nivel del mar. La segunda surgió tras la finalización de la edad de hielo, el hundimiento de los glaciares y el posterior aumento del nivel del mar. Hace 360 millones de años desaparecieron el 75% de las especies existentes. El proceso duró unos 3 millones de años. Esta extinción masiva tuvo mayor influencia en mares que en continentes. Los corales, dominantes en este periodo, desaparecieron. En conjunto se estima que desaparecieron el 77% de las especies, el 57% de los géneros y el 22% de las familias. De las 70 familias de peces que había, solo 17 sobrevivieron. Las causas de esta gran extinción se atribuyen al impacto de meteoritos, la disminución de la temperatura global, reducción del dióxido de carbono y la ausencia de oxígeno. La gran mortandad, ocurrida aproximadamente hace 251 millones de años, es conocida como por ser la catástrofe más grande que haya sufrido la vida en la Tierra. Perecieron el 90% de todas las especies, el 96% de las especies marinas, el 53% de las familias biológicas marinas, el 84% de los géneros marinos y aproximadamente el 70% de las especies terrestres. Tras la catástrofe, solo sobreviviría un 10% de las especies presentes. Las causas aún no se han podido precisar. El vulcanismo extremo, el impacto de un asteroide de gran tamaño, la explosión de una supernova cercana o la liberación de grandes cantidades de gases de invernadero pueden ser las razones de esta catástrofe natural. Afectó de manera importante la vida en la superficie y en los océanos de la Tierra, desapareciendo cerca del 20% de las familias biológicas marinas, lo que equivale a aproximadamente el 75% de los invertebrados marinos. La causa fue probablemente volcánica. Gracias a esta cuarta extinción masiva, animales como los dinosaurios pudieron extenderse en la Tierra por más de 165 millones de años. Ni los cambios climáticos graduales, ni los cambios en el nivel del mar, ni el posible impacto de un asteroide, ni la posibilidad de erupciones volcánicas masivas explican este suceso ocurrido. Una de las preguntas que hay, de los interrogantes que hay que causan fascinación, es por qué se extinguieron los dinosaurios. Hay una enorme lista de posibilidades que se han planteado. Ninguna cumple con los requisitos para que los paleontólogos digan, bien, ahora sí encontramos, esta es la razón. La más reciente, la más hollywoodense, es la del choque del meteorito, que se basa en el hallazgo de un enorme cráter en la península de Yucatán. Puede ser, es posible que un meteorito haya causado un desequilibrio ecológico, climático, a escala mundial, a escala planetaria, puede ser. Yo particularmente no sé bien cómo es el asunto. En realidad, por el hecho de ser paleontólogo, uno no está habilitado para hablar de cualquier cosa. Así como es tan complejo hablar del origen de la vida, que está en manos de paleontólogos especializados en esta temática, también hay cuestiones relativas a paleontólogos que tienen que ver con las extinciones. ¿Por qué se produjo esa extinción? Y es más, ¿por qué se produjeron extinciones una y otra vez a lo largo de toda la historia de la vida en la Tierra? No se sabe. El científico, el biólogo, no sé, que dilucide por qué se extinguen de cuando en cuando una gran cantidad de organismos todos juntos, seguramente que va a recibir el premio Nobel. Y hasta el momento no hay una explicación que nos permita develar este proceso natural, recurrente, de las extinciones. No lo sabemos, ni la de los dinosaurios, ni la del resto de los organismos. La última y más famosa extinción masiva sucedió hace 65 millones de años, y es la más reciente, ya que supuso la extinción de los dinosaurios, que habitaron el planeta durante más de 165 millones de años. El 70% de las especies conocidas desaparecieron. El 50% de los géneros biológicos, entre ellos los dinosaurios. Los grandes supervivientes fueron la mayor parte de las plantas, de los animales terrestres
los invertebrados marinos y los peces. Particularmente acá en la Argentina hemos tenido una tradición de estudiar otras cosas que no sean las extinciones. Más estamos relacionados con el origen de los dinosaurios, de acuerdo a lo que se descubre, por ejemplo, en San Juan y en la provincia de La Rioja. Podemos saber, por ejemplo, cómo fue el origen de las aves, o especular acerca de esto. Estamos hablando del origen de las formas, no de su extinción. El florecimiento de estas formas, cómo la geografía pudo haber afectado su evolución. Pero se han hecho muy pocos estudios acerca de por qué se extinguen. Lo que a mí respecta, hemos contribuido y convergentemente con otros colegas, el doctor Leonardo Salgado y Rodolfo Coria, que publicaron ellos por su parte y nosotros por otra, acerca de reconocer un momento de una extinción hace alrededor de 90 millones de años atrás, o sea, mucho tiempo antes de la famosa extinción causada eventualmente por el meteorito. Y es una extinción, esta de hace 90 millones de años, en el pleno periodo Cretácico, que habría desencadenado la extinción de algunas criaturas, como los grandes titanosaurios, tipo Argentinosaurus, tipo Puertasaurus, que habría desencadenado la extinción de algunos animales depredadores de ellos, como los Carcharodontosaurios. El ejemplo es el Giganotosaurus carolini, terrible carnívoro aún más grande que el Tyrannosaurus. Bueno, ahí se produce una extinción. Y volvemos de vuelta a la pregunta, ¿y por qué? No lo sabemos. No lo sabemos. O sea, hoy por hoy la ciencia paleontológica está enmarcada en describir el ABC de cómo están distribuidos en el tiempo los organismos. El proceso biológico, ecológico, climático, ambiental que subyace a esos cambios no lo sabemos. No sabemos cuáles son esos mecanismos que han desencadenado las grandes extinciones. Las causas de esta extinción se estudian aún hoy. Y este importante evento quizás no haya tenido solo una causa y puede estar motivada por la caída de un gran asteroide en la zona de México, una intensa actividad volcánica, variaciones en el campo magnético de la Tierra o un evento astrológico externo al planeta. El futuro de la paleontología en nuestro país creo que está asegurado, al menos en lo que respecta a la abundancia de fósiles. Tenemos tal cantidad de fósiles que aún esperan por ser descubiertos, que realmente va a haber trabajo durante muchos, pero muchos años. Imagínense todas las cosas que descubrió Carlos Ameguino a fines del siglo XIX, a principios del siglo XX, y aún falta todavía por descubrirse. La Patagonia es gigantesca. Entonces a mí un poco me causa gracia pensar en colegas que se sienten temor de que uno pueda ir a determinada área, cuando que en realidad no nos da la posibilidad ni el tiempo ni en el espacio poder movernos y ser capaces de descubrir una gran cantidad de cosas. Yo creo que hay trabajo, hay posibilidades de descubrimientos notables, y lo que cada uno de esos fósiles representa. Nos pueden hablar historias muy diferentes. Entonces hay mucho trabajo para hacer. Si yo pienso en el Archaeopteryx, que fue encontrado en 1860 en Alemania, y pareciera como que ya estuviera todo escrito, no es así. Se siguen reinterpretando y reestudiando, y de hecho no hay ningún estudio integrador de un Archaeopteryx, que es un animal emblemático. Estudios del Tyrannosaurus Rex tan famosos han salido en los últimos años. O sea, hay muchísimo trabajo. Y por lo tanto, en ese sentido, de la posibilidad de encontrar nuevos fósiles en Argentina está asegurado, con esa inmensidad del territorio, que uno la puede visualizar cuando está ahí y mira alrededor, son kilómetros y miles de kilómetros cuadrados, imposible que un equipo de trabajo los abarque, imposible. En segundo lugar, en tanto y en cuanto el país siga considerando que los científicos valen la pena que se los apoye, ahí vamos entonces a tener la otra gran pata, ¿no? No solamente encontrar los fósiles, sino la otra pata fundamental es la de tener los recursos financieros necesarios para poder llevar adelante estas investigaciones. En tanto y en cuanto podamos contar con esas dos cosas, una está asegurada, los fósiles. En tanto y en cuanto el país tenga unas políticas que se extiendan a lo largo de años y que sustenten el desarrollo científico, nos va a ir bárbaro, sin duda.
ver, ¿cómo describir un dinosaurio? No sé, a mí me causa impacto pensar más que nada en los carnívoros, que son los animales que yo estudio, ¿no? Y realmente, si uno piensa en un león, yo he tenido la oportunidad de meterme en una jaula con leones y ver y acariciar un chita, y realmente uno ve que son criaturas que infunden mucho respeto, y sin embargo el tamaño, la forma del cuerpo, las garras de muchos de estos dinosaurios que yo he descubierto, por ejemplo un Enlagia, un Austroraptor, son criaturas que superan holgadamente a un tigre. Entonces, imaginando un enorme Giganotosaurus o un Tiranotitán, que eran de los grandes depredadores, no sé, sinceramente me producen respeto o más que nada miedo. Pensar si uno se hubiera parado frente a uno de esos animales, como una combinación de un cocodrilo con patas de un ave, algo raro que podría correr rápidamente, perseguirnos, atraparnos y comernos como si fuéramos un aperitivo más, ¿no? No sé, eso es lo que me causan realmente admiración, la forma de esos animales, ¿no? Lo que habrían hecho cuando estaban vivos.